Uno de nuestros principales clientes turísticos, el Reino Unido, se prepara para decir adiós a todas las restricciones. Ni siquiera habrá que guardar cuarentena cuando alguien dé positivo a partir del jueves. Decaen todas las medidas obligatorias en un país en el que una de cada 20 personas está contagiada del virus, según los últimos datos. Ningún país europeo ha llegado tan lejos en la desescalada de medidas, aunque Bélgica y Francia anuncian el fin de la mascarilla en los colegios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Algunos países tratan de dar carpetazo por decreto a la pandemia, quizá porque ven venir otras crisis, como la que se sigue formando en Ucrania, con una nueva vuelta de tuerca de Rusia, que envía sus tropas a territorio ucraniano. Por lo pronto, lo hace a la zona del Donbass, donde se libraban conflictos desde 2014. Rusia enciende una mecha que nadie sabe si se podrá apagar. El Kremlin reconoce por primera vez la soberanía de parte de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. De hecho, son los primeros en hacerlo, justo antes de Siria, aliada de Moscú, y además amenaza con ampliar los territorios arrebatados a Ucrania. La condena internacional ha sido inmediata, va acompañada de sanciones para estos territorios. El tono bélico aumenta en la región sin que la diplomacia pueda hacer nada por el momento para frenar a Vladimir Putin. El problema de la migración ilegal nos lleva a otra frontera, la de México, pero no la que tratan de cruzar miles de sus compatriotas para llegar a Estados Unidos, sino la que el propio país impone a quienes pretenden entrar sin visado. Estos migrantes proceden en su mayor parte de Haití, pero también de Venezuela, de Cuba, de Centroamérica. Su periplo se interrumpe en esta frontera donde llevan semanas varados sin poder avanzar en unas condiciones cada vez peores. Exigen un visado que les permita continuar con su viaje. Y veremos también que el Etna ha vuelto a rugir. Una semana después de su última erupción vuelve a escupir lava y una densa columna de ceniza de unos 12 kilómetros de altura. La situación no es comparable con La Palma porque no hay núcleos poblacionales cercanos y no se han producido daños materiales, pero la gran humareda negra ha obligado a cerrar sus operaciones al aeropuerto de Catania, en Sicilia. Son fenómenos que después de la erupción en La Palma observamos como cercanos, por muy alejados que estén. Bueno, pues vamos a comenzar con este problema que se recoge ahora mismo en esa zona, el Donbass, la zona probablemente ahora mismo con mayor concentración de armamento y efectivos militares del planeta. En ese lugar Rusia ha decidido dar un paso más hacia el conflicto, reconociendo la soberanía de dos territorios en disputa. Justo aquí, según Rusia y su aliado Siria, y nadie más por el momento. Hay que reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Territorios que de hecho ya se habían arrebatado a la fuerza a Ucrania durante la llamada guerra del Donbass. El reconocimiento viene acompañado de la entrada de tropas rusas. La respuesta de Occidente es por lo pronto la de las sanciones económicas prometidas. Habrá que ver si sanciones y diplomacia son suficientes para que la ofensiva de Putin termine en este punto. Tras la firma del reconocimiento de las regiones separatistas, se espera que Rusia comience a enviar tropas al enclave del Donbass en lo que califica como misiones de mantenimiento de paz. Una paz que, por cierto, parece haberse roto con Occidente. De hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla de una ruptura total de las relaciones diplomáticas con Rusia y se anuncia la primera gran sanción. Lo hace Alemania con la paralización del gran gasoducto que uniría ambos países, el esperado Nord Stream 2. Por su parte, Naciones Unidas califica la estrategia de Putin como una violación a la integridad de Ucrania y de los tratados de Minsk, que en su momento respaldó el Consejo de Seguridad, ahora reunido de nuevo ante la amenaza de un conflicto a mayor escala. Estados Unidos habla de invasión y anuncia las primeras represalias. Por ejemplo, la prohibición de invertir u operar en el enclave del Donbass. También reunidos los ministros y ministras de Exteriores de la Unión Europea para anunciar más medidas contra Moscú en las próximas horas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia?
Vamos a preguntárselo a Sara Núñez de Prado Clavel, es directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y autora de Historia de Rusia, de la Unión Soviética a la Federación Rusa. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la pregunta que se hace todo el mundo es precisamente esa. ¿Hasta qué punto piensa llegar Rusia? ¿Hasta dónde pretende llegar, en su opinión? Pues esperemos que no mucho más, que pase. Me imagino que lo primero que hará ahora será inventarse un referéndum, como lo que pasó en Crimea, cuando decidió quedarse con la península de Crimea, y a partir de ahí, pues en ese referéndum lo que saldrá como lo que a él le interese, es decir, que esas dos poblaciones quieren ser independientes. Y Bien. probablemente un siguiente paso podría ser lo mismo que pasó con Crimea también, incorporarlas como nuevas provincias a territorio ruso. Claro, le salió bien en esa ocasión con la península de Crimea, no tiene por qué salirle mal ahora, habida cuenta de que la respuesta además está siendo la misma. Occidente, por lo pronto, propone sanciones. ¿Creen que van a ser suficientes para que Rusia dé marcha atrás? No, probablemente no sean suficientes. Es verdad que es que hay que tener en cuenta una cosa. El tema, independientemente de que estas dos regiones son de mayoría prorrusa y de que una de las políticas habituales del Kremlin es darle pasaporte a todas estas minorías rusas, un pasaporte ruso para considerarlos rusos, a partir de ahí tiene la puerta abierta para defenderlos. Una de las ideas de lo que es la estrategia de seguridad rusa es precisamente defender a todo ciudadano ruso, ya sea dentro de las fronteras como fuera. Y la estrategia es esa: si tienen pasaporte ruso, son rusos, por lo tanto los tenemos que defender. La acusación es que, como ha habido violaciones de derechos humanos contra los rusos, pues Putin se ve en la obligación de defender a sus ciudadanos rusos. Claro, y de incorporar los territorios donde estos se encuentren, Claro. sea de quien sea ese territorio. Claro, ahí está. Claro, efectivamente, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que lo que es el tradicional cinturón de seguridad, por llamarlo de alguna forma, de Rusia, que sería lo que equivale a la antigua Europa del Este, pues está invadida para él, desde su perspectiva, por Occidente y concretamente por la OTAN. Entonces, la gran excusa es que se siente atacado en su seguridad. Claro, y además ahora tiene aliados poderosos porque bueno, tiene una formidable alianza con China, que se está encargando de cultivar. Esto es curioso porque Rusia y China generalmente a lo largo de la historia más bien han sido rivales, ¿verdad? Yo no creo que ahora sean amigos ni siquiera aliados. En este momento lo que pueden tener son unos intereses comunes que les llevan a tener determinados acuerdos. Pero vamos, si yo fuera China o yo fuera Rusia, no me fiaría del otro, porque esos intereses pueden cambiar en cualquier momento. Pero piensa que, por ejemplo, ni siquiera el que ha sido uno de los últimos aliados de Rusia, como es Turquía, en este caso le está apoyando. Claro. Tampoco. Sara, ¿piensa que en Rusia se tiene añoranza del periodo soviético? Yo te diría más que lo que se tiene añoranza es de la capacidad y del poder que se tenía en el periodo soviético. Es decir, cuando cae la URSS, la decepción moral, física, económica es enorme, y quien les devuelve de alguna manera lo que podríamos decir creer en sí mismos para poder volver a ser lo que habían sido es precisamente Putin. Entonces, ahora la añoranza es de volver a ser lo que habían sido, no tanto del régimen soviético como tal, sino de lo que representaba la Unión Soviética en el mundo. Claro, de la grandeza un poco que les permitía, ¿no?, el hecho de ser Sí, la mayor potencia. Es que no olvidemos que hablábamos de bipolaridad, donde había dos grandes potencias y una de esas dos era la Unión Soviética. Entonces hay que recuperar el orgullo ruso. Claro, es un argumento de Putin. ¿Usted cree que tiene que justificarse Putin, habida cuenta del poder que tiene, del dominio de todos los resortes políticos y económicos en su país, tiene que justificarse de alguna manera con esta acción ante su opinión pública? Evidentemente sí, porque piensa que Putin ha tensado la cuerda. Cuando tú tensas una cuerda, tienes dos opciones: o ganar
o romperla, o perder, que sería el otro punto. Putin jamás contempla perder, y si ha llegado hasta allí tiene que demostrar que ha llegado por algo. No se puede retirar tal cual con las manos vacías. Obviamente tiene que ofrecer algo a cambio de lo que ha hecho. Claro, luego... Y ese algo son de momento estos dos territorios. Lo que pasa, y el gran problema, si quieres, es que lo que han reconocido desde el Kremlin han sido las fronteras del 2014. Y desde el 2014 lo que ha habido en Ucrania es una guerra civil. Y en esa guerra, digamos, la zona occidental de Ucrania ha recuperado territorios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se conforman con lo que queda o, reconociendo unas fronteras que van más allá de las actuales, lo que van a hacer es entrar para recuperar ese espacio? Claro, si la cuestión es si esto va a ser una excusa para entrar y hacer una invasión mayor, o quedarse con esto, aunque para eso, para ese viaje, estas alforjas, la verdad es que nos parece mucho el despliegue militar que se ha hecho para quedarse justo donde se estaba desarrollando ya un conflicto armado. Efectivamente. Efectivamente, que para este viaje no hacía falta esas alforjas, justo. Bueno. Con lo cual es previsible que intente llegar más lejos. Bueno, esperemos que nos equivoquemos y que en la cabeza de Putin hay otra cosa, pero en principio esperemos. Todo pinta de esta manera. Sara, ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Bueno, pues vamos con otro asunto que también tiene sus comparaciones con lo que es una batalla, pero desde luego una batalla política nada que ver con esa. Nos referimos a la situación en el PP. Joaquín Martínez Almeida ha dimitido con su cargo como portavoz del PP a nivel nacional. También varios diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso, incluido Guillermo Mariscal, han pedido un congreso extraordinario urgente en el que se elija nueva dirección, además de la destitución de Teodoro García Egea. Mañana miércoles Casado se reunirá con los varones, una reunión en la que no va a estar Díaz Ayuso. Según la prensa digital, la mayoría de esos varones no apoya a Casado. Según El Mundo, mañana pedirán la presidencia para Feijóo. También hemos conocido hoy que la Fiscalía ha abierto una investigación para saber si hay delito en el contrato que la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa del hermano de Ayuso. Bueno, así están las cosas en una situación que va variando conforme pasan las horas y casi los minutos. Y la palabra confinamiento, que ahora nos resulta tan habitual, ¿verdad? Pero ¿recuerdan cuándo empezamos a utilizarla? ¿Cuándo se produjo el primer confinamiento por COVID en España? Hoy se cumplen 2 años del confinamiento en el complejo hotelero H10 del Costadeje Palace, en el sur de Tenerife. Fueron 14 días en los que se vieron afectadas casi 1000 personas. 22 de febrero de 2020, un médico británico da positivo en coronavirus. Se hospedaba en este hotel de Adeje, en el sur de Tenerife. Se trata del segundo positivo de España. El primero, otro turista, se había detectado 3 semanas antes en La Gomera. Las autoridades sanitarias decretaron el confinamiento del hotel con unos 900 huéspedes y una quincena de trabajadores. Este confinamiento colocó a Tenerife en el foco mediático internacional. Por primera vez se confinaba un hotel. Fueron 14 días de confinamiento, se infectaron 7 personas, la mayoría del núcleo familiar del primer positivo, una mínima parte del millar que se confinó. Destaca el éxito del dispositivo empleado en el hotel, estableció por ejemplo los cribados masivos o los rastreadores. El traslado de los más de 900 huéspedes se hizo de manera escalonada desde el 28 de febrero. Fueron más de 50 vuelos y todos con PCR negativo. El último grupo viajó el 10 de marzo. Un día después, la Organización Mundial de la Salud declaraba la situación de pandemia y una semana más tarde el estado de alarma en España. La verdad es que parece que ha pasado muchísimo más tiempo de entonces, ¿verdad? Pero han sido 2 años y 6 olas por COVID-19. En algunos países, como en Reino Unido, ya se han eliminado todas las restricciones de la pandemia. Aún así, se siguen notificando nuevos casos y las miradas se centran ahora en el estado de la reina Isabel II. Daniel Postigo tiene más detalles. Hola, saludos desde Londres. Así es, hay preocupación por el estado de salud de la reina, ya que tiene 95 años y forma parte de este sector de la población que se considera de alto riesgo por el coronavirus. Sin embargo, los doctores afirman que únicamente tiene síntomas leves de resfriado y que puede seguir con sus funciones diarias de forma virtual desde el castillo de Windsor, que es donde se encuentra en estos momentos y donde ha pasado prácticamente toda la pandemia aislada en una burbuja. La reina se habría
contagiado a través de su hijo, el príncipe Carlos, y ahora mismo habría un brote de COVID dentro del castillo. Este positivo de la reina y el brote dentro del castillo de Windsor coinciden con el anuncio del primer ministro de eliminar las últimas restricciones del COVID que quedaban y regresar a la normalidad que había antes de la pandemia. Las últimas restricciones eran los test gratuitos para todos los ciudadanos y también la obligatoriedad de confinarse en caso de dar positivo. Un anuncio que está siendo muy criticado por científicos y doctores que consideran que es prematuro. Este debate se ha trasladado también a la población. Mucha gente cree que Johnson está intentando desviar la atención por la investigación policial que se está llevando a cabo por haberse saltado él mismo sus propias reglas. Desde Londres, Nelly Postico, sigan ustedes en estudio. Bueno, en China se alcanza una cifra récord de contagios por COVID-19 con 7.500 casos. En las últimas horas, en la parte continental, se han registrado 59 nuevos casos transmitidos localmente y 79 importados. Son muchas cifras para un país que se ha marcado en todo momento la tolerancia cero. Aquí ven colas en Hong Kong para realizarse test, para reforzar los equipos que hacen estas pruebas. Los epidemiólogos advierten que se deberían endurecer aún más las restricciones. Bueno, y en el Reino Unido, al margen del COVID, hay un problema con los precios. La inflación se ceba con los británicos, que ven cómo se encarecen los productos al mayor ritmo desde hace 30 años. El aumento de los precios se nota en las energías, en los carburantes, pero también en productos de primera necesidad. Los bancos de alimentos han pasado a ser el soporte de miles de familias en Reino Unido. Esta usuaria asegura que se acuesta por las noches con hambre porque no tiene nada que comer. Los precios han aumentado un 5,5% respecto al año anterior. El aumento del carburante y la energía han sido el principal factor de la subida. Algunas de las familias no tienen más de 20 libras en sus medidores, dice el fundador de That House. Ellos ayudan a pagar el gas de los más desfavorecidos. Este usuario agradece que pusieran dinero en su gas y su electricidad y que gracias a ellos no ha dejado de pagar la calefacción. Facturas que antes eran de 170 libras, en cuestión de meses han pasado a costar 400 libras al mes. Para esta administrativa de 38 años, salir a comer o al cine ha pasado a un segundo plano porque necesita el dinero. Situación similar se vive en Francia. Según una encuesta de Odoxa, el 80% de los consumidores sienten que su poder adquisitivo está disminuyendo. Sube el petróleo, el gas, la energía, los alimentos, los servicios y los bienes importados. Precios que, lejos de bajar, estarán subiendo en principio hasta el mes de abril. Bueno, y un logro que se ha hecho realidad gracias a la iniciativa y el tesón de un hombre que se llama Carlos San Juan, y que, harto de ver cómo la banca iba olvidándose de la atención a quienes no manejan tecnologías o simplemente a quienes no quieren hacerlo, inició una campaña para garantizar la atención a los mayores. La iniciativa recibió tal respaldo que la banca ha definido el paquete de medidas para impulsar esta iniciativa. Nacho Cabrera, a ver, ¿en qué consisten estas medidas? Sí, se trata de un decálogo de medidas. Vamos a intentar explicar cuáles son las más importantes. En primer lugar, las entidades bancarias van a tener que ampliar su horario de atención presencial mínimo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y deberá hacerlo tanto en cajeros como en ventanillas. Las entidades financieras van a tener que ofrecer un trato preferencial a las personas mayores, sobre todo en esos momentos de máxima afluencia de clientes en las oficinas bancarias, y también van a tener que dispensar un trato preferente a través del teléfono, una atención telefónica que será mínimo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también los bancos van a tener que formar específicamente a sus trabajadores, a sus empleados en las necesidades que tengan este colectivo para poder ofrecerles una atención más personalizada. Las entidades financieras se han autoimpuesto ahora un plazo para ir aplicando estos cambios que acabas de enumerar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues las entidades bancarias van a tener que ir aplicando todo este decálogo en los próximos 6 meses. Y ese acuerdo se firmaba ayer 21 de febrero. Bueno, pues en el mes de agosto todas las entidades bancarias deberán tener ya implementadas en su totalidad ese decálogo. Pero cuidado, porque ese acuerdo es voluntario, no es obligatorio, con lo cual si algún banco lo incumple no podrá ser sancionado.
Por cierto, que ese acuerdo podrá ser revisado cada 6 meses, de tal manera que si hay alguna medida que haya que modificar, pues se modificará o se implementará alguna nueva medida. Bueno, pues el impulsor de esta medida es Carlos San Juan y hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Señor San Juan, buenas tardes. Con ustedes. Bueno, antes que nada, enhorabuena porque pocas iniciativas prenden tan rápido entre la opinión pública y logran tanto apoyo y a la vez tanto resultado, ¿eh? ¿Estás satisfecho? Estoy muy satisfecho y muy agradecido y muy emocionado. Es verdad que el protocolo, quedan algunas puntitas, ¿no? El protocolo no es de obligado cumplimiento. O sea, habrá que ver quién se apunta y quién no, qué entidades se apuntan y no, ¿no? Bueno, realmente el protocolo es cierto, de momento no es absolutamente voluntario, pero ya establece una competitividad. De hecho, ya muchas entidades antes del protocolo ya han cambiado muchísimo su conducta. Ya no se han convertido en una auténtica fortaleza en la que no se podía acceder nada más que a algunos privilegiados. Y por lo que respecta al voluntariado, ya establece una competitividad entre ellos. Después, ese periodo voluntario pues va a tener más o menos un límite, porque la señora Calviño ayer anunció la pronta aparición de una legislación que de alguna manera ya va, digamos, a obligar a que ya no sea una voluntariedad. Yo reconozco que la voluntariedad, pues hay que ser honesto, me refiero, hay que tener esperanzas y yo creo que la banca ha cambiado y mantendría este protocolo. Pero no obstante, claro, evidentemente la volubilidad de la economía y de las directrices de los consejos de administración, los presidentes, nos puede siempre tener un poco de, digamos, de temor a volver al pasado. Pero con esta legislación que parece que va a llegar, pues entonces yo creo que está asegurado el cumplimiento del protocolo. Bueno, se ha sentado usted a hablar con la ministra de Economía, como bien dice, con el presidente del Banco de España, el gobernador del Banco de España. ¿Cuándo empezó usted a darse cuenta de que la iniciativa, que en principio había logrado un centenar de firmas, estaba empezando a dar estos resultados, a tener esta influencia tan grande? Bueno, yo sinceramente empecé la iniciativa con muy pocas firmas, sin ningún tipo de esperanza, pero pensé que yo ya me quedaba satisfecho conmigo mismo, puesto que había hecho lo posible en un ciudadano anónimo y encima jubilado y dentro de la jubilación con una edad avanzada. Quiero decir que esto, pues yo realmente dije, bueno, yo he hecho lo que he podido. Pero en el momento que empezó a catapultarla, digámoslo así, la plataforma change.org y ustedes, todos los medios de comunicación, que ayer lo dije y lo sigo diciendo, han sido grandísimos protagonistas, más el terreno ya abonado por peticiones anteriores, pues ha hecho que verdaderamente se ha convertido una chispita en un incendio que espero que no se apague y que alguien, pues esa, digamos, yo lo hago en digamos, terminología olímpica, que esa antorcha que se ha encendido, pues que otras personas o otra persona o otra entidad, quien corresponda, la siga llevando y que los medios de comunicación pues la apoyen con el mismo cariño que han apoyado esta. Bueno, por lo pronto lo importante es que esas personas que a usted le inspiraban, que he leído en algún lugar que eran, pues bueno, personas que usted en su momento, en su vida laboral, atendió en su consulta, que a lo mejor iban con su libreta de ahorros a un banco y se pasaban allí la mañana sin que les atendiesen, pues esa situación por lo pronto ya en algunas entidades ya habrá dejado de darse. Se lo están reconociendo, las personas que ya no tienen que hacer esa cola, le han dicho, oiga, esto está funcionando ya. No, es que esas personas, que son justamente las que me movieron, son personas que le puedo asegurar que no conocen la campaña. No la conocen ni la van a seguir sin conocer. Es decir, quiero decirle con esto que son personas que van a pasar de llorar o de volver desesperadas a casa a encontrar un trato humano y afable, y no van, seguramente a lo mejor ni se preguntan el por qué o creen que ha sido una casualidad o lo preguntan a algún vecino, a alguien, y entonces puede ser que se informen. Pero realmente yo lo que estoy satisfecho es de eso, yo no quiero el protagonismo, ellos me movieron y la satisfacción de esas personas tan vulnerables que no tenían voz, ahora sí que tienen voz. Claro, usted tenía en su momento su sensibilidad, porque se daba cuenta de que cuando usted trabajaba, que muchas de estas personas, algunas decían, te invito a un desayuno si me traduces lo que me han puesto en esta libreta o me ayudas a poner la contraseña para poder entrar en la banca online, ¿no?
Sí, esto lo he visto y he visto cómo se les invitaba a utilizar plástico en vez de la cartilla y alguna de las personas, claro, mostraba su extrañeza, pero ha habido alguna otra que ha dicho, oiga, si es que en esta sucursal hace 7 días un joven muy amable me dijo de que él introducía en la ranura correspondiente la tarjeta y salió corriendo con ella. Claro. Y entonces también el temor y la desesperación. Claro. Es que realmente pues era una situación francamente que sensibilizaba a cualquier persona que lo viviera. Y yo estaba ya muy familiarizado porque realmente, digamos que los pacientes que yo he atendido toda mi vida, el porcentaje alto por mi especialidad son personas mayores de ambos sexos y yo pues he visto que necesitaban, además de la pura medicina, el puro cumplimiento profesional, pues un plus de cariño y un plus de atención, inclusive a veces pues te hacían confidencias y les apoyabas en temas extramédicos. Oiga, que es que parece, cuando uno va al médico, solo hablar con él ya parece que sale un poco más curado, que estas cosas pasan y son así, me imagino además con estas personas vulnerables. Señor San Juan, esto se lo habrán preguntado ya, pero claro, después del éxito de esta iniciativa, pues nos preguntamos si tiene alguna otra pensada, alguna otra en la recámara. No, para nada. Yo lo que comenté ayer, y se lo comento a usted hoy, y para mí es un honor el comentárselo, es que mi agradecimiento a todos ustedes, yo aprovecho ya para despedirme, para volver al anonimato, pero a todos ustedes, todos los medios de comunicación, sin excepción de ninguno, que inclusive lo han difundido fuera de España y llegar inclusive a Latinoamérica, pues a todos ellos los considero que han formado parte de un gran equipo y que tengo la pena de dejar de estar en contacto con ustedes, pero yo ya no quiero protagonismo y me retiro de donde vine, que es al mundo anónimo de los jubilados, pero con el corazón pues muy lleno de una satisfacción, una emoción que nadie me la va a quitar. Bueno, y con todo nuestro agradecimiento por esa iniciativa, señor San Juan, que desde luego dicen que la vida del jubilado debe ser más tranquila, pero por lo pronto la suya no ha sido así, no puede ser más activa a estas alturas. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena de nuevo por esa iniciativa que ha ayudado a tantísima gente. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, pues ahí está, esa iniciativa en la que ustedes habrán podido hablar y que está ayudando a tanta gente mayor, pero como dice el eslogan, no idiota. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Pues vamos a hablar a continuación de este cuadro de Pablo Picasso, que ha sido noticia en estos días porque fue incautado al banquero Jaime Botín y que ya cuelga de las paredes del Museo Reina Sofía. El empresario intentó sacar la obra de España sin permiso y tuvo que ser interceptado por la Guardia Civil. Desde 2015 permanecía en el depósito del museo, pero tras la resolución judicial, por fin está en sus paredes. Busto de mujer joven es el título de la obra de Pablo Picasso que ya cuelga en el Reina Sofía de Madrid como parte de su colección. Una pieza que fue incautada a Jaime Botín en un barco tras intentar sacarla de España sin permiso. La obra de 1906 es una de las piezas clave de la época. Fue pintada inmediatamente después del verano que Picasso pasó en la localidad leridana de Gosol. El cuadro fue adquirido en 1977 por Jaime Botín. En 2012, Botín quiso que se vendiera en Londres, pero el Ministerio de Cultura denegó la autorización para que el cuadro saliera de España. El banquero trató de sacarla del país en un barco y el óleo fue interceptado en Córcega por la Guardia Civil. El exbanquero ha pagado 91,7 millones de euros de la multa a la que fue condenado, además de 3 años de prisión por contrabando, aunque finalmente no irá a la cárcel por su avanzada edad. La obra, que ahora cuelga en una de las salas de la segunda planta, permanece desde 2015 en el museo, primero como depósito policial y desde noviembre pasado integrado en sus fondos, tras la resolución del proceso judicial. Bueno, pues si quieren ver ese cuadro, aquí está, y si quieren entenderlo, aquí está Raquel Toste que nos lo va a explicar. Raquel. Hola, Roberto. Bueno, otro cuadro de Picasso, no quiero ni pensar lo que cuesta. Casi 30 millones. Bueno, sí. Pues mira, nada, ahí está, en la línea de los que vamos explicando. Pero un cuadro que no es especialmente
bonito, colorido, pero ojo, representa una etapa, el inicio de una etapa importantísima, ¿no? Importantísima, porque ahora, por ejemplo, lo vemos y decimos, bueno, es la estética picasiana, pero es que en el momento en el que fue hecho, para la estética picasiana no tenía absolutamente nada que ver. Este cuadro fue pintado justo cuando él termina sus vacaciones, una primavera que pasa en Gosol, y vuelve a París y lo pinta justo en ese momento. Estamos hablando de 1906. Como vemos aquí, ya vemos esos volúmenes amplios, la esquematización, el dibujo no está acabado de forma además que no quiere terminarlo, es como vemos muy volumétrico y ya estamos acostumbrados a esto, pero es que ¿de qué veníamos? Pues bueno, justo el año anterior Picasso había hecho La familia Arlequín. Estamos hablando que en ese momento él vivía en París, aquí lo tenemos, en el barrio de Montmartre, y él se fijaba mucho en todo el mundo del circo. Como vemos, no tiene nada que ver este cuadro con el que vimos antes, y este era, pues eso, un año antes. ¿Por qué? Aquí la figuración sigue siendo bastante más académica, alargada, nos recuerda al Greco, la tonalidad de este periodo rosa pues va con ocres, con rosas, hay cierta melancolía como en el periodo azul, pero ya vemos que hay cierta diferencia. ¿Qué pasa? Él aquí va a sufrir, digamos, un colapso o un bloqueo artístico, y parece que en Gosol, en esa primavera, va a crear lo que luego será el inicio del cubismo. ¿Por qué? El contexto, como siempre, es importantísimo. El auge de la fotografía hacía que a Picasso ya no le interesara pintar las cosas como la realidad, porque la fotografía ya tenía la realidad. A él le interesa mucho siempre que sea un ejercicio intelectual para el propio observador, que veas el cuadro y que tengas que usar la cabeza para entenderlo. Porque le gustaba mucho el arte africano, veíamos el otro día con Gauguin que también le gustaba el arte primitivo, él había visto esas máscaras de África que eran como también muy voluptuosas, muy esquemáticas, y también él tiene un referente muy importante que es Cézanne, que va a romper con todas las perspectivas. Y eso de romper a él le gusta. Eso de romper y que parezca un espejo roto lo veremos en su siguiente fase. De este cuadro que pasamos al retrato de Gosol, y el siguiente será Las señoritas de Aviñón, un cuadro icónico. Este sí que va a romper, es un hito en la historia del arte, porque te fijas en las caras de las que tenemos en ese lateral, son máscaras africanas. La perspectiva que se rompe totalmente y que nos recuerda a Cézanne. Estas mujeres que tienen el brazo alzado, podemos pensar que están de frente, pero es que pueden estar acostadas en una cama. Puede que la perspectiva la estemos viendo de arriba. ¿Por qué lo sabemos? Porque el bodegón lo estamos viendo de arriba. No es un bodegón que veamos en una línea recta como a nuestra mirada. Sin embargo, esta que está como corriendo la cortina sí está de pie. ¿Qué significa esto? Ellos también están en todas las vanguardias muy pendientes del movimiento. También, bueno, el vehículo salió en 1885, la velocidad del movimiento. Entonces él lo que quiere es como si hubiera diferentes planos, diferentes perspectivas en un solo cuadro. Eso nos hace entender como si la obra fuera un espejo roto, ¿no? Como decíamos. Sí, por cierto, las señoritas de Aviñón, esto está representando un burdel, pero no en Aviñón precisamente, sino en España, ¿no? Exacto, él hacía referencia a un barrio que es Aviñol, realmente, en Barcelona. Lo que pasa que sí que con la tonalidad se quedó como las señoritas de Aviñón, como si fuera francesa, pero no, se trata de tal. Vemos también una cosa muy importante, y ya empieza a esquematizar. ¿En qué sentido? Los pechos ya vemos que son triángulos. Es muy importante también en Cézanne, y lo va a hacer Picasso, es ir al origen de las cosas, digamos. El origen de la naturaleza, una montaña es un triángulo, por eso esa geometrización de las formas la va a llevar cada vez más a cabo hasta el cubismo. Además, el cubismo fue un crítico y fue despectivo. Fue a una sala, vio estas obras y dijo, pero si son todos cubos. Pero bueno, aquí sí ya comienza, digamos, esa etapa, y fue un verdadero hito en la historia del arte. Otro día tenemos que hacer el cubismo, pero es verdad que este cuadro que vamos a volver a ver de la chica que cuelga ahora en el Reina Sofía es tan importante porque hace de transición entre la etapa que vimos anterior y esta, y digamos que este viene a ser en medio, cuando empieza a despertarse esos volúmenes. Es verdad que tiene un aire de máscara africana, ahora que me lo estás diciendo, que viene ahí. Pues sí, ahora sí que vale la pena pagar lo que haya que pagar por él. Bueno, ahora por lo menos vamos a verlo, que ya por fin está colgado. Ya disfrutarlo. Gracias, Raquel, una semana más por enseñarnos los secretos del arte y de la pintura, que son noticia muchas veces en estos días. Pero miren, tenemos que pensar también ahora en una situación muy difícil que están viviendo muchísimas familias, porque tras varios días de espera, por fin ha llegado a Galicia el avión militar que ha traído de vuelta a los supervivientes y a los cuerpos de 5 fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho. Aterrizaban en Santiago pasada la medianoche. Allí el presidente del gobierno esperaba junto a varios familiares. Otros 4 fallecidos serán trasladados desde Canadá a Perú.
pero hay 12 personas que siguen desaparecidas, entre ellas un canario, Manuel Navarro, biólogo que estaba embarcado en esa embarcación, en ese pesquero. Canadá no ha retomado las labores de búsqueda tal y como se pide desde nuestro país. Que se solicite al Servicio de Salvamento canadiense que se active el reconocimiento, que salgan sus aeronaves en modo de reconocimiento en las aguas de Nafo. Se le habló de barcos supply con robots que se pueden sumergir hasta más de 3.000 metros de profundidad. Aunque ya no queden esperanzas de encontrarlos con vida, es muy importante para las familias recuperar los cuerpos. Manuel Navarro pertenecía al colectivo de biólogos, Matías Fontes, el decano del Colegio Oficial de Biólogos, que también pide que se continúe con estas labores de búsqueda. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ustedes se suman a esa petición de grupos de amigos cercanos a Manuel para que se presione en lo posible a que se tome esa decisión, a que se continúe la búsqueda. Sí, desde el minuto cero nos pusimos, como han visto los medios de comunicación, obviamente de parte del rescate y de tratar de conseguir con vida a estas personas, ¿no? El tiempo pasado, las probabilidades de encontrarlos con vida, obviamente ya sabemos las que son, pero eso no quita que tengamos que seguir con las labores de rescate, ¿no? Ayer mismo, anoche mismo, hablaba con medios de comunicación en Canadá y ellos nos comentaban que existe una alerta social también allí en Canadá y en Terranova con respecto a esta tragedia, ¿no? Y que está en los medios internacionales y que, bueno, que sí, que se puede seguir empujando y debemos seguir empujando para lograr, de verdad, rescatar los cuerpos de estas personas, ¿no? Claro. Matías, Manuel era biólogo, desempeñaba esta labor en el barco. ¿Es habitual que los biólogos embarquen en estos pesqueros? ¿Cuál es su labor allí? ¿Por qué lo hacen? Desgraciadamente tengo que decir que esta desgracia ha tenido pues que el público en general pues conozca una de las labores que realizamos los biólogos marinos, que es precisamente el control de las pesquerías, ¿no? En los barcos grandes, de grandes empresas, en caladeros específicos y en campañas específicas van biólogos en estos grandes barcos controlando qué cantidad se pesca, el tamaño de la captura y también si se encuentra alguna especie que pueda ser protegida, si se captura alguna especie que pueda ser protegida por los tratados internacionales o nacionales, ¿no? Por ejemplo, que no se capturen tortugas, que no se capturen delfines. Es una labor bastante complicada, y además que muy poca gente conoce, pero todo el mundo ha oído hablar después de las cuotas de captura, de las tallas mínimas de captura, de cuánto se puede pescar el año que viene en determinado caladero, y todas esas decisiones se toman en base a datos científicos y datos científicos a base de las capturas que vayan realizando los propios pesqueros y que vayan declarando. Entonces es muy importante que los datos sean reales y por eso hay biólogos marinos en todos estos barcos, ¿no? Claro, pues mira, una labor que no sabíamos, que la mayoría de las personas desconocíamos y que ahora, como dice Matías, pues lamentablemente por culpa de este suceso conocemos. Matías, muchas gracias, a ver si las autoridades canadienses escuchan esta petición, este clamor que llega desde aquí, desde toda España. Gracias, buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estamos viendo también el drama de miles de migrantes que huyen de sus países de origen cada año en un intento de llegar a un país en el que quieren rehacer su vida. En este caso, vamos a ocuparnos de la ruta que lleva hasta Estados Unidos. Muchos buscan refugio y protección antes de llegar allí en México, pero al llegar a este país se encuentran con grandes dificultades para obtener la documentación que les permita transitar libremente. Es lo que está ocurriendo en la frontera sur de México. Migrantes de América Central, América del Sur, Haití y África protestan frente a las oficinas del Instituto de Migración de México en la ciudad sureña de Tapachula.
hayan justo para todos los inmigrantes. Inmigración justo. Desesperados exigen obtener la documentación que les permita moverse por el país de manera segura. El miércoles ella recogió una lista de cubanos y venezolanos y les digo, váyanse y vengan el lunes que los voy a atender. Estamos todos aquí, ahora dice que no nos va a atender. Su situación se agrava tras meses esperando a ser atendidos por las autoridades migratorias. Duermen en una habitación de 4x4, duermen aproximadamente 20 personas. Está pagando una pieza acá 4.500 pesos, 5.000 pesos. Y ya no puedo, ya nosotros no puedo, estamos durmiendo en la calle. Nosotros no tenemos casa, nosotros no tenemos comida, nosotros no tenemos dinero, nosotros somos migrantes. Y todo después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México haya instado a las autoridades migratorias a acelerar los procesos para que cerca de 2.000 migrantes que permanecen en esta frontera sur puedan regularizar su estancia en el país. Mientras se van estableciendo muros, Estados Unidos levanta un muro con México, México levanta un muro con los países centroamericanos, República Dominicana levanta un muro con Haití. El caso es que ambos países, en este lugar nos centramos, se encuentran en la misma isla. El gobierno ha comenzado las obras este domingo, 160 kilómetros de verja que, según el presidente dominicano, ayudarán a controlar la migración irregular y el crimen. Eso sí, las voces críticas denuncian que este polémico proyecto fomenta precisamente la xenofobia y el racismo. 160 kilómetros de muros separarán a Haití de República Dominicana a través de un polémico proyecto del presidente dominicano Luis Abinader. Porque permitirá controlar de forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico. La grave crisis que vive Haití debe ser solucionada por ellos mismos, opina el ejecutivo del país vecino. Organizaciones defensoras de migrantes critican la iniciativa y la postura del gobierno. Las considera como xenófobas y racistas. Además, denuncian, responde a intereses del propio presidente. Esa partidarización de esa crisis no se corresponde con los 1.850 millones de dólares de beneficio, tanto de los empresarios dominicanos como los empresarios haitianos, y básicamente está tratando de buscar apoyo dentro de la clase política tradicional en la República Dominicana para de alguna manera evadir los problemas que tienen que ver con la yuca, con el huevo, con el pan, con el aguacate y los alimentos. De hecho, de los 10,5 millones de habitantes de República Dominicana, 500.000 son haitianos o haitianas. Por ello, los activistas reclaman que en vez de muros se construyan puentes. Hoy hemos conocido que el joven migrante de 20 años, fallecido ayer en el campamento de las Raíces en Tenerife, no tenía patologías previas. Llegó a Lanzarote el 23 de enero y el pasado 3 de febrero se incorporó a este centro. Según la ONG ACSEM, encargada de la coordinación del campamento, al llegar no informó de ningún problema de salud. Cumpliendo con la normativa, el centro contaba con un desfibrilador para atender casos como este. Como saben, lamentablemente, el joven falleció en este lugar, en este centro. Dijo unas palabras, no me encuentro bien, y cayó al suelo. De manera inmediata, el personal de ACSEM avisó a los compañeros que están a los compañeros y las compañeras del equipo sanitario, quienes se personaron inmediatamente en el lugar y ya lo encontraron en parada cardíaca. Trataron de reanimarlo, se utilizó para ello el desfibrilador que existe en el centro. Estaba en parada cardiorrespiratoria de tal forma que no fue posible, falleció en el momento. Bueno, y polémica ley del aborto en Ecuador, no solo por los plazos que da de margen para abortar en caso de violación, sino también porque distingue menores y mujeres del campo respecto al resto de mujeres mayores de edad, algo que para las organizaciones feministas del país no contribuye a la igualdad, sino a todo lo contrario. La Asamblea Nacional de Ecuador votaba sobre el derecho al aborto por violación. La propuesta inicial, que permitía el aborto hasta las 16 semanas de gestación, no consiguió los 70 votos necesarios. La asambleísta Joana Moreira tuvo que reajustar el texto para celebrar una nueva ronda de votaciones. El desacuerdo vino marcado por los tiempos límites para interrumpir el embarazo. Hemos tenido que regatear lo que son los plazos justos. Hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso.
El tiempo límite para interrumpir un embarazo en caso de violación en niñas y adolescentes, además de para las mujeres del medio rural, no varía, son 18 semanas. Serán las mujeres adultas víctimas de una agresión sexual las que verán reducidos los tiempos, que pasan de 16 a las 12 semanas. La impulsora del proyecto de ley mostró su descontento ante la reducción de los tiempos. Y estoy muy segura de que podemos encontrarnos en una reformatoria en la que podamos darle a niñas, mujeres y adolescentes los plazos que se merecen. Moreira destacó el sacrificio de las mujeres, sobre todo de las que poseen menor poder adquisitivo, mujeres indígenas, discapacitadas y del ámbito rural que no cuentan con los medios suficientes para confirmar su embarazo al menos hasta la semana 20, quedando fuera del plazo para poder interrumpirlo. El presidente Lasso, de tendencia conservadora, tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sobre esta nueva norma, producto del consenso en la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Y otra polémica que desde luego nos llama la atención está en Perú. Allí se prohíbe que dos personas puedan viajar en moto, que puedan ir juntas en moto. El gobierno dice que es necesario para reducir los índices de criminalidad en el país. La Asociación de Moteros tacha esta medida de populista, dicen que no ataca directamente el problema y que además les estigmatizan a todos los motoristas. Bueno, a mí me parece bien porque la delincuencia cada día está avanzando más y es un riesgo también, ¿no? Repartidores y motoristas en el punto de mira en Perú, donde el gobierno saca adelante un proyecto de ley que prohíbe que dos personas viajen en una misma moto. Dicen que el objetivo de la medida es reducir los índices de criminalidad, pero los conductores de motos se sienten señalados. Estoy en contra porque es mi medio de transporte y mío y de mi pareja muchas veces. Ahorita, por ejemplo, la voy a ir a recoger, la voy a regresar con ella y que me prohíban es generar más gasto en mi familia en sí. A veces necesitamos andar en una moto porque andamos en diligencia o cualquier cosa y es un método más rápido. También hay quienes están a favor de la medida controvertida. De repente se sataniza mucho lo de las motos, ¿no? Pero sí se evidencia que justamente ha habido muchos actos delincuenciales. No se disfraza también el hecho de que a veces generalmente, por ejemplo, los repartidores, ¿no? Y crece más la incertidumbre porque tampoco es difícil identificarlos más que nada. Y no sería la única iniciativa debate. El Ministerio de Interior añade que no pueden portar armas de fuego. La Asociación Peruana de Hermanos Moteros denuncia que de esta forma se estigmatiza al sector y no se lucha de forma efectiva contra la delincuencia. Hemos asistido a un nuevo periodo eruptivo en el volcán Etna, en Sicilia. Es el segundo en lo que va de mes de febrero y como el anterior, pues ha durado tan solo unas horas. Antonio Cárdenas, ahí en Sicilia estarán acostumbrados ya, pero bueno, aquí con la sensibilidad que tenemos además últimamente, ¿verdad? Claro, pues claro, estarán acostumbrados porque, ¿qué tal? Buenas tardes. Tienen erupciones cada 2 por 3, como tú bien has dicho. Lo que pasa que, claro, nosotros vemos Sicilia y lo comparamos con nuestra erupción de hace unos 5 meses en La Palma y nos llama un poco la atención. Fíjate, esta es la isla de Sicilia. Bueno, primer dato, es 30 veces más grande que La Palma, ¿vale? Por eso también puede que también haya diferencias, porque el que está aquí en otro lugar de la ciudad, de la isla, Palermo, pues a lo mejor no se entera, pero en Catania sí que se enteran. Y esa que ves ahí en blanca es la nube eruptiva de las últimas horas, Roberto. Una nube eruptiva que llegó a más de 10 kilómetros de distancia en altura. Fíjate, esta es la erupción, unas imágenes muy parecidas a las que vimos en La Palma hace unos meses, ahí lo tienes por ejemplo, y lo que sí que es verdad que llama la atención de aquí, bueno, ese cordón de seguridad por supuesto alrededor del volcán, Catania está cerca pero no tanto, y lo que va a llamar la atención es lo que vamos a ver enseguida, porque no es normal, no ocurre en todos los lugares del mundo, ocurre en Japón, ocurre en Chile y también ocurre aquí en el Etna, que la gente puede esquiar a muy pocos metros, lo estamos viendo ahí, la gente puede esquiar a muy pocos metros del volcán. Tenemos la erupción activa y al lado una pista de esquí, hay 2 estaciones de esquí en el Etna con la gente esquiando. Y lo que vemos enseguida es, bueno, hoy quise traer esta actualizada, este mapa de erupciones activas en este momento en el mundo. Hasta hace poco tiempo teníamos aquí la erupción activa de La Palma, ya no está por suerte para todos nosotros, pero sí que seguimos teniendo todas. Son 23 erupciones activas en estos momentos, Roberto, en los 5 continentes. Vemos ahí debajo de ti, a tus pies, en la Antártida, también vemos en Europa, Etna, también el Stromboli como activa, y tenemos
tanto a tu lado como a mi lado, el anillo de fuego del Pacífico. Toda esta costa pacífica de América, incluido Hawái, y toda la costa pacífica de Asia, incluida también Oceanía, es ese anillo donde se concentra ahora mismo el 75% de los volcanes activos e inactivos en el mundo, y el 90% de los terremotos que ocurren en el mundo están en ese anillo de fuego del Pacífico. Efectivamente. Oye, estamos viendo ahí el mapa de Brasil, qué duro lo que están pasando allí en Petrópolis con estas lluvias y estos corrimientos de tierra constantes. Sí, porque ayer dábamos datos, la semana pasada también, y sigue ocurriendo esto, Roberto. La última actualización oficial de fallecidos ya va por 181. Siguen encontrando, por desgracia, y aunque suene duro, cuerpos al retirar esos escombros y ese lodazal en el que se convirtió esta zona de Petrópolis, varios barrios arrasados, y ya van por 1.163 deslizamientos. ¿Qué quiere decir esto? Ayer eran 800, 900, que sigue lloviendo, que sigue habiendo deslizamientos, algunos de mayor gravedad, otros de menor, pero que sigue lloviendo en la isla y el riesgo de lluvias y de deslizamientos continúa. Así que mucho cuidado también en Petrópolis. Esperemos no tener que seguir hablando de esto los próximos días porque ya se vaya recuperando y no haya más cifras de fallecidos. Y de aquí volvemos a Europa, Roberto, con la tormenta Franklin. Ya te he hablado de la tormenta Dudley, Eunice ayer, y esta es la tercera borrasca importante que afecta al norte de Europa en apenas una semana. Estas son imágenes de Escocia de anoche, como vemos, pues lo de la misma estampa que dejaron las otras dos borrascas, mal estado del mar, vemos también mucha lluvia, rachas de viento muy intenso, y dices tú, ¿es normal que haya 3 borrascas tan seguidas en el mes de febrero en el norte de Europa? Y yo respondo, normal, Antonio? Voy a decir, gracias. ¿es normal? Me alegra que me hagas esa pregunta, Roberto, gracias, y la respuesta es que sí, nos vamos, ni siquiera hace falta irse muy lejos. En 2020 ocurrió lo mismo, en una semana aproximadamente 3 borrascas de este tipo, y en un mes, por cierto, desde el 3 de febrero hasta el 5 de marzo hubo 11, así que vamos a estar atentos a lo que pasa en los próximos días. Esto es un pueblecito de Gran Bretaña que se inundó por el efecto de Franklin, que ya va a estas horas, creo que está por el mar Báltico, sigue avanzando hacia el este de Europa. Bueno, Franklin no nos va a tocar aquí en las islas, pero bueno, tenemos nuestra propia Dana también rondando cerca y dejando lluvia. Sí, bueno, dando la lata y dejando estas imágenes como ha dejado en los últimos días. Por ejemplo, estas imágenes, bueno, en las cumbres de prácticamente toda la provincia occidental, ha ocurrido en El Hierro, también en La Gomera, imágenes de granizo también en La Palma, como estamos viendo ahora, fíjate en el entorno del Gran Telescopio de Canarias, como en las últimas horas ha habido nieve, ahí ha cuajado la nieve, también en Tenerife hemos visto estampas como esta. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en los últimos días, hemos tenido frío, hemos tenido nieve, hemos tenido también precipitaciones, y lo que esperamos para las próximas horas es, vamos a ver enseguida esa Dana, la vamos a reconocer por una mancha verde, es esta, esa es la Dana, ahora mismo está al oeste de las islas, ahí no nos afecta demasiado y va a ir poco a poco avanzando hacia el nordeste. Probablemente el próximo fin de semana nos vuelva a dejar precipitaciones aquí en Canarias y también va a afectar, como puedes ver, al suroeste peninsular. Esa Dana nos está dando la lata, Roberto, y lo que vamos a ver es la previsión para mañana. Mañana esperamos algo particular, que son chubascos en La Graciosa, en Fuerteventura y en Lanzarote. Esto es lo más interesante, lo más particular que va a haber mañana, porque donde menos suele llover, ¿no? Exacto. Y lo que esperamos para los próximos días también, como te decía, es que puedan repetirse esas precipitaciones. Mañana vamos a tener, como ves, nubosidad en todo el archipiélago, temperaturas muy parecidas a las de hoy, y ojo, ¿te acuerdas de enero y febrero con esas calimas que ha habido en diferentes días? No me digas que vuelve la calima, Antonio. Esta tarde, hoy ya se está notando algo de calima, no tanto, no reduce la visibilidad, tampoco afecta a la calidad del aire, ya se está notando en la provincia oriental. Mañana es probable que también la tengamos en el resto de islas, sobre todo, bueno, en las islas orientales, también en Gran Canaria, y es probable que se acerque a las islas occidentales. No es la calima, es la cansina, porque es que no para. Llevamos ya 2 meses y otra vez. No será tan intensa. Dicen que es normal, pero bueno, en fin, la verdad es que ya cansa. En fin, vamos a ver si no es tan intensa. Gracias, Antonio. De nada. Bueno, pues hoy que hemos hablado de Picasso, vamos a terminar con una exposición que recopila algunas de las obras del malagueño. Mientras duró su breve estancia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, las llevó a cabo, esto es en Madrid. Y más de un siglo después, la obra del pintor regresa a este lugar bajo el título Picasso, Rostros y Figuras. Exhibición que pueden ustedes ver si pasan por la capital de España en estos días. Con estas imágenes les dejamos. Ya saben que volvemos mañana a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.